Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Buen día. Gracias, Teodoro. Un saludo para nuestra audiencia muy afectuoso. Y alrededor de la competencia política que está desarrollándose ahora mismo, estamos observando que la batalla, justo en esta coyuntura crítica, que eso sí no nos había tocado por décadas, lo cierto es que los dos actores en pugna, cuando digo dos me refiero a todo lo que consideramos como los jugadores formales, es decir, los partidos, sus precandidatos ahora que están concluyendo esa etapa, la que van a comenzar, que conocemos en la ley electoral en esos 3 momentos de la precampaña, la intercampaña y después la constitucionalmente conocida como la campaña. Esa es una parte, digamos, que son los jugadores habilitados en la competencia política y que se supone que son o debieran ser los únicos que estén, digamos, autorizados para que, de acuerdo con la Constitución y la ley, sean los que lleven a cabo el conjunto de los mensajes de sus plataformas, o debiera hacerlo. Y el caso de la otra parte, que sería como el segundo foco de la atención, digamos, es el jugador no habilitado, que es precisamente la causa que defiende el presidente López Obrador a través de su muy interesante proceso de transformación que él tiene de sus emociones, de sus sentimientos y de sus pasiones alrededor del mundo de la política. No es algo nuevo, porque si observamos que en realidad lo ha ido prodigando alrededor, por ejemplo, de esos 2 cargos, los más notables o los 2 más visibles, el actual claramente dicho, la principal responsabilidad que tiene cualquier ciudadano mexicano, pero antes lo tuvimos en esa oportunidad cuando vimos ese conjunto de emociones y su manejo, reitero, interesante, que tiene que ver con su cargo en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en donde, como sabemos, el presidente Fox fue, digamos, su alter ego, fue su otro yo, en el que le iba poniendo todas las piezas de comunicación política de cómo proceder en la agenda del día con día, y sin duda fue su principal, no equilibrio, sino su principal contrapeso. Eso en esos momentos no se observó mal, porque tenía ese cometido, pero ahora el jugador no habilitado, que es el presidente, ya no es más un jugador electoral, es precisamente el que está teniendo la principal batalla contra ese conjunto de actores, de partidos, que hoy, reitero, debieran ser los que encabecen el conjunto de los mensajes, de los programas, de las ideas, de lo que llamamos la identidad ideológica y también de la línea política que están defendiendo. Y lo cierto es que en esa batalla absolutamente dispar, digamos contrastante, pero también no equitativa, es ahora, como observamos, que las presencias y sus ausencias del presidente son las que están marcando hoy la agenda de la, vamos a decir, de la competencia que está por ahora ganándola él, en el sentido de que él pone por encima esas emociones, porque en realidad el que esté poniendo en la agenda todos los días que ya regresará el próximo lunes, simplemente marca que una vez que no se han logrado sus propósitos ni en la esfera global, ni tampoco en la nacional, ni en los rubros económicos, ni en el financiero, ni en el sanitario, el hecho de tener un muy buen resguardo le ha sido muy útil, porque está utilizándolo lo mismo para aliados como adversarios, para generar ese conjunto de emociones que le son bastante útiles, hay que decirlo, y en esa batalla dispar él tiene esa continuidad y sin duda también tiene la ventaja. El problema que tenemos enfrente, más allá de esa competencia política con sus muy importantes procesos de estrategias y de tácticas, ahora ya está colocando un problema mucho más importante, que es el rubro de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Y creo que ahí sí debemos estar atentos todos. Ya deberíamos estarlo con que un jugador no formal, no habilitado, esté jugando en la cancha electoral. Pero ahora debemos estarlo mucho más, porque en realidad el amplio horizonte que hemos ganado en los temas de la libertad de expresión y libertad de prensa no es una victoria, digamos, absoluta y mucho menos relativa. Hay que considerar que México tiene ese terrible liderazgo de agresiones a periodistas, lo mismo en términos de esa propia agresión verbal, de desaparición y por desgracia también de asesinatos. Con ese contexto tan grave es que tenemos que volver
tanto a la práctica como a la literatura, que nos marcan precisamente que la libertad de prensa y de expresión deben defenderse, no por los bienes que generan, sino por los males que, gracias a su desempeño, contribuyen a impedir e impiden en muchas medidas que lo que llamamos el poder público haga, digamos, lo que pretenda hacer, sus grupos de presión, sus grupos de interés, y en esa medida debemos tenerlo muy en cuenta porque son de los grandes salvavidas, los grandes salvamentos ahora mismo que se está discutiendo esta narrativa, por lo pronto, de lo que pretende ser la regulación de los medios emergentes, como quiera que se llamen, en cualquiera de sus plataformas. Y es algo que ese resguardo es una posibilidad que tengamos todos, y la tenemos de hecho, de que de aquí en adelante, una vez que no defendamos uno de los pilares, así como hemos mencionado otros rubros y otros ámbitos de los espacios públicos que le dan enorme recubrimiento a nuestra forma de democracia, de igual manera uno de ellos, si no el principal, es la posibilidad de que sigamos accediendo a estados de libertad de prensa, de libertad de expresión, porque ese es el espacio público que nos va a permitir, entre otros, además de ser un salvamento, un salvavidas, volver a la probabilidad que sí se pueda concretar el recobrar nuestro mosaico, el recobrar también nuestro horizonte democrático, Teodoro.